Dios les bendiga, les saluda el pastor Carlos Flamenco del Salvador. En esta mañana quiero predicarles sobre la porción que tenemos en la palabra del Señor en Mateo 9:17, que habla del vino nuevo, ¿verdad? Dice la palabra: ni nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque si lo hacen, se rompen las vasijas. El vino se desparrama y las vasijas se pierden. El vino nuevo se echa en vasijas nuevas, y así se conserva el vino y las vasijas. ¿Cuál era el contexto de esta palabra en este momento? Al Señor se le acercaban y le decían: mira, ¿y tú por qué te juntas con publicanos, con fariseos? Y el Señor les mencionaba y les decía: miren, pero es que los sanos no necesitan médicos, los que necesitan médicos son los enfermos, ¿verdad? También cuestionaban al Señor por qué los discípulos no ayunaban, ¿verdad? Y no cumplían ciertas reglas que en ese momento los demás, el sistema religioso tenía que cumplir, ¿verdad? Cuestionaban al Señor por qué sanaba en sábado, ¿verdad? Y el Señor les decía: miren, si un animal de ustedes necesita auxilio, no lo van a auxiliar ustedes, entonces no sean hipócritas, cuanto más si una persona lo necesita, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen el proceso el proceso de la confección para hacer una bota para guardar aceite, que es lo que hacían el odre, el proceso del odre. Para hacerlo tienen que matar al animal. Después de matarlo, le quitan la piel. Después esa piel tiene que curtirse. ¿Y cuál es el proceso de curtirse? El proceso de curtirse es para que la piel no se deteriore. Tiene cierto proceso. En aquel entonces lo hacían con sal, ¿verdad? Y le adherían un sellador. Esa piel se cose y le añaden un sellador para que el líquido que contenga dentro no se salga, ¿verdad? Le ponen, en algunos casos, hoy actualmente le ponen una boquilla. En aquel entonces le ponían un cordón, ¿verdad? Para poder cerrar el depósito. Ese depósito podía incluirle adentro, le podía incluir agua, le podía incluir aceite, cualquier líquido que ellos pudieran guardar, ¿verdad? Almacenar. Nosotros somos, en la palabra de Dios, nosotros nos asemejan a una vasija, ¿verdad? En muchas ocasiones nos asemejan a una semilla, en otras ocasiones nos asemejan a un árbol, pero en esta ocasión que nos asemejan al odre. El odre es lo que simboliza la persona, ¿verdad? Y el vino en este momento simboliza la palabra de Dios, simboliza ese depósito que hace el Señor, la palabra, lo que nos da Él espiritualmente, que eso tiene que caer en un odre nuevo. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Para que el odre logre captar un líquido en su interior, tiene que pasar un proceso de transformación. Ellos lo sacan del animal, ellos lo curten. Después de curtirlo, ellos le quitan el vello, esa parte donde lleva los vellos, eso queda por dentro. Le quitan los vellos, ¿verdad? Lo esterilizan, lo pasan por agua caliente, ¿verdad? Para que no se vaya a contaminar lo que contiene adentro, que en este caso es el vino, ¿verdad? ¿Cuál es la peculiaridad de este odre? El odre tiene que ser nuevo para que cuando empiece a fermentar el vino
tiende a expandirse por los gases que genera. Eso es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros, ¿verdad? Que nosotros primero nos cambiemos nuestro odre, ¿verdad? Que cambiemos nuestra forma de pensar, aquello que la gente dice, no, yo así nací, así voy a morir, a mí nadie me puede cambiar. Claro, quizás alguna persona no nos puede hacer cambiar, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas. Fue lo que le dijo a Nicodemo el Señor. Te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestras malas andanzas. En la actualidad yo veo a muchos hermanos que nos queremos escudar quizás en la religiosidad, que yo voy al culto, que yo voy a misa, que yo oro todos los días, que yo ayuno, pero si no hemos cambiado por dentro, les puedo poner el caso de un Saulo de Tarso que predicaba en la sinagoga, tenía los mejores instructores a los pies de Gamaliel, pero él no conocía al Señor Jesús. Entonces, este es el propósito esta mañana de esta palabra. Necesitamos un odre nuevo, necesitamos renovarnos, dejar las malas enseñanzas, todo lo que aprendimos en nuestra vida, que mi carácter así es y nadie me lo puede moldear, porque la vida nos enseña en los procesos duros. Más, imagínense ahora lo que estamos viviendo con este proceso de cuarentena, algunos no podemos salir, estamos encerrados, depende del día lo podremos hacer, estamos expensas a contaminación en las calles, pero todo este proceso ha venido para moldear a la iglesia, para venir a moldear el odre de la iglesia, para venir a quitarnos todo aquello que nos estorbaba, porque es necesario que el vino caiga en un odre nuevo, es necesario que nosotros nos mudemos. Imagínense que incluso hasta el animal, usted puede hacer un odre de una cabra, lo puede hacer de una oveja, lo puede hacer de un buey, pero dependiendo no importa cuál es el animal que se escoja para hacer el odre, pero para hacer el odre, el animal tiene que morir. Y dice la palabra de Dios que para que una semilla fructifique tiene que morir, basado en lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide a nosotros, que nosotros muramos a nuestro viejo hombre, que nosotros nos mudemos en una nueva criatura, que nosotros podamos contener eso precioso que dice la palabra del Señor, que lo llevamos por dentro. Eso lo dice en 2 de Corintios 4:7, con todo llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana parezca cosa de Dios y no nuestra. O sea, algo tan lindo que está adentro de nosotros, ¿verdad? Que nos muda. Y imagínense el proceso que lleva este odre, que el odre, cuando el vino está fermentando y está generando gases, el odre se expande. Y si nosotros somos ese odre, y el Señor nos está pidiendo que contengamos algo tan precioso por dentro, ese vino nuevo que el Señor nos da, esa vida nueva que el Señor nos da, y Él lo que nos pide es que nosotros nos expandamos. Cuando esto esté haciendo el proceso que debe de hacer su palabra, mudándonos en un nuevo hombre, esto tiene que expandirse. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tenemos que ampliar el reino del Señor, tenemos que dar a conocer sus buenas nuevas. Entonces, esta es la palabra que el Señor nos da esta mañana, ¿verdad? Siempre nos compara con vasijas. En 2 de Timoteo 2:20 dice, además, esta es una casa rica, no solo hay vasos de oro y plata, los hay también de madera y de barro. Siempre nos compara con vasijas, ¿verdad? Usted y yo somos vasijas que contenemos algo precioso, y eso precioso es la palabra del Señor, es la transformación que Él hace en nosotros, ¿verdad?
La gente verá los cambios cuando la palabra del Señor empiece a hacer mella en nuestras vidas y nos empiece a quitar los vicios, nos empiece a quitar las malas palabras, nos empiece a quitar las conductas erróneas. No le voy a decir de que nunca fallamos, de que nunca cometemos ningún error. Perfecto solo es Cristo. Pero tiene que haber un cambio. Por más mínimo que sea, tiene que haber un cambio en nuestra vida por medio de la palabra. Y va a empezar con pequeños cambios. Y luego va a ir incrementándose. Y dice la palabra de Dios hasta que alcancemos la estatura perfecta. ¿Cuál va a ser ese día? El día que nosotros partamos de esta tierra, que hayamos alcanzado la estatura perfecta, la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es sin pecado, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser ese día? El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, Él va a venir por una iglesia sin pecado. Pero ¿cuándo no va a tener pecado la iglesia? Si usted ve en estos momentos cualquier denominación, y siempre usted va a estar viendo errores, de pastores, va a estar viendo errores de ministros, errores de la congregación. ¿Cuándo va a ser ese día? Ese día va a ser cuando Cristo venga por su iglesia y nos transforme, que este cuerpo incorruptible se vista de incorruptibilidad. Y entonces sí, la iglesia va a estar sin mancha y sin arruga. Dios les bendiga y nos vemos pronto.